me quiero ir de Argentina, o cómo será vivir en otro país. No solo esto, se armó un experimento en Twitter la semana pasada, ¿no? Sí. De chicos y chicas haciendo un juego diciendo, tenemos que armar un Tinder de quién tiene ciudadanía de un país para que se case con alguien que tenga una profesión. Entonces estaban haciendo match, estaban jugando a que, bueno, yo tengo la ciudadanía italiana, te la puedo dar a vos, y vos, no sé, me mantenés siendo ingeniero, por ejemplo, mientras yo estudio. Bueno, y hacían este juego de a qué país nos podemos ir. Esto ocurrió en Twitter la semana pasada, ¿no? Y está en redes sociales, se advierte. Y por eso le queremos preguntar sobre esta inquietud que ha surgido en esta pandemia a Miguel Espeche. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo estás Lorena? Bien. Sí, exactamente. Mirá, dentro del espectro de cosas dolorosas que están ocurriendo alrededor de los dos elementos fundantes de este tiempo crítico, que es la pandemia y la crisis económica, una de las cosas más dolorosas es una suerte de amputación del horizonte, es decir, la vivencia generalizada de que no se percibe qué hay más allá de acá, ¿no? Y esto repercute mucho en muchos jóvenes que habían imaginado otro país o veían que su futuro podía desplegarse en un territorio determinado, pero no, pareciera que no. Y lo ven también, porque esto no es poca cosa, ven mucho desánimo en sus padres, en sus abuelos, ¿no? Que dicen otra vez está pasando algo del orden de la crisis, el dólar, y el mundo pareciera estar en otro lugar y no tanto aquí, para lo que es la visión de los jóvenes. Y bueno, ahí es cuando aparecen estas ideas de poder vivir, por ejemplo, lo que ven en las películas, lo que ven en las series, tenerlo como experiencia del día a día, con todo lo que implica esto, ¿no? Como desarraigo, que es el efecto secundario del que no todos son conscientes cuando uno se va del propio territorio, ¿no es cierto, Lorena? Sí, a veces son hasta los propios adultos los que le dicen a los hijos, bueno, vos que sos joven, andate, porque esto que yo vivo ya lo pasé y no tenés un futuro acá, ¿no? Estas son las frases que se suelen escuchar. Sí, más allá de que las crisis son recurrentes en Argentina y hemos salido adelante, se ha vivido con mucha resiliencia todas las situaciones críticas como pueblo, como país, etcétera, mucha solidaridad. Recordemos el 2001, cuando las redes sociales no eran Facebook, Twitter y demás, las redes sociales era la gente que se ayudaba entre sí y que iba capeando el temporal, ¿no? Con el trueque, con los barrios que se juntaban, etcétera. Bueno, sin embargo, el discurso de los adultos es muy desesperanzado y es muy cruel eso con los jóvenes, porque la verdad que no sabemos bien qué va a pasar en el futuro. Pero bueno, sí, los chicos están fantaseando, sobre todo los chicos que ya terminan su escolaridad y demás, están fantaseando un futuro en el cual hay una prosperidad económica, hay una cierta capacidad social de estar más tranquilos, ¿no? Claro, o están imaginando esto que se habla, ¿no? De la nueva normalidad, ellos lo están imaginando, pero como una decisión de vida, ya no cuando cambie la pandemia, digamos, por la pandemia, la nueva normalidad, sino decir, bueno, vino la pandemia y yo quiero una nueva normalidad en mi vida, ¿no? En mi horizonte, como decías. Sí, Lorena, si me permitís un toque medio místico, te diría que todos necesitamos una tierra prometida, ¿no? Está bien eso. No importa el desierto, el asunto es que haya una tierra prometida, o sea, el desierto importa, sí, pero tiene un sentido si hay una tierra prometida. La idea aquí es que, bueno, sí, nos bancamos el desierto, pero hay un discurso, y quizás son elementos de la realidad, eso no lo sabemos, ¿no? Que indica que no hay tierra prometida. Y es donde los grandes le dicen a los chicos esto que vos señalás: andate vos que sos joven y demás. Es un tema doloroso, sobre todo por los desarraigos que implican, y también tiene que ver mucho con el dolor de proyectos truncados y sueños que se empiezan a anidar en otros lugares y no en el propio terruño. Esto tiene un efecto en lo anímico, y es pan cotidiano de muchas personas, y un signo a tener en cuenta quienes gobiernan, quienes generan políticas de salud mental y demás, el ver cómo trabajar la esperanza, ¿no? Cómo trabajar la esperanza, que no es una zanahoria solamente, es
la voluntad de desarrollar lo que uno tiene en el corazón, en el alma, en la voluntad, pero en el terreno en donde están sus seres queridos y donde está su propia gente. Y también eso sería lo ideal, ¿no es cierto? También será responsabilidad de la dirigencia política demostrar ese horizonte, que tiene que estar, esa luz en el horizonte, esa tierra prometida, por lo menos un poquito, darles como una esperanza de futuro, de ascenso social, de progreso, de poder armar un futuro, una vida, una familia aquí en este país, ¿no? Uno siempre escucha a los jóvenes que lo que más se quejan es no puedo tener mi casa, voy a vivir alquilando, ¿no? Los que pueden alquilar, digo, porque si no están viviendo con sus padres, los de 20 y pico, 30 y pico. Nunca puedo tener mi casa propia, ¿no? Que es un poco, bueno, con lo que nos han educado nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Poder sentar raíces con una casa, armar una familia, tener un proyecto de vida. Incluso en la selección de algunas carreras universitarias, los jóvenes también, si planifican vivir en este país, saben que con algunas carreras universitarias no van a tener ninguna tierra ni futuro prometido. Aquí. Desde luego. Vos fíjate, Lorena, cortito te digo que en los pueblos chicos, en las provincias, pasa algo, pero es dentro del propio país. Es decir, los pueblos pequeños no tienen un horizonte para todos los que nacen ahí y se van a la ciudad, se van a otros lugares, pero siempre es dentro del propio país. Lo que es doloroso es que el territorio del país se está quedando chico para los sueños que están teniendo sus pobladores y entonces se caen para afuera. Y esto sí, es un elemento a tener en cuenta, no solamente las políticas públicas, sino también, porque esto siempre lo digo cuando alguien me plantea esto, que hay que tener en cuenta la variable emocional, la variable incluso social, porque estar en otro país no es solamente los bienes de consumo y demás, sino también que son los afectos. Si hay distinta gente, que algunas personas se lo bancan mejor que otros, y eso los chicos lo tienen que saber, ¿no? Gracias, Miguel. Un placer escucharte, como siempre. Bueno, Lorena, hasta prontito. Adiós. Hasta pronto. Gracias.